Bueno, vamos a terminar hoy la parte de sistema endocrino. Vamos a ver la hipófisis. Señora. Es que su merced dijo que vamos a terminar algo de neuro. ¿Hasta qué fue el último tema que vimos nosotros de neuro? De neuroenfermedades de... Ahorita me dicen los temas, para no... Esclerosis tuberosa. Quedamos. Y En la enfermedad de Sturge-Weber, la esa fue la neurofibromatosis. Sí, eso sí lo vimos. Vimos, ¿qué otros temas hemos visto de neuro? Meningitis, hidrocefalia, Congénitas. espina bífida. Congénitas. Sí, sí. Por eso, congénitas, meningitis, los síndromes neurocutáneos. síndromes neurocutáneos, hidrocefalia, ¿no? Sí, también. Ah, bueno. Esa fue las primeras. ¿Cuál hace falta? Su merced dijo que nos iba a explicar. Bueno, ahorita miramos a ver cuál hace falta porque no me suena. Parálisis cerebral. Sí. Parálisis cerebral. Ahorita miramos a ver. Terminemos esto y vemos la parte del nervioso que nos hace falta. Bueno, entonces, la hipófisis, a pesar de que es un órgano del sistema nervioso, ¿por qué no se tiene en cuenta cuando vimos sistema nervioso? ¿Por qué? Porque la hipófisis no es considerada, digamos, o es considerada más bien una glándula endocrina por su función, que es la de producir hormonas. De repente nosotros nos acordamos la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, todas las hormonas que producían esa adenihipófisis y la neurohipófisis, ¿sí? El adenoma hipofisiario es un tumor benigno, que afecta a la hipófisis, pero él tiene una particularidad, afecta principalmente la secreción de las hormonas, de las células acidófilas. Resulta que en la hipófisis tenemos dos tipos de células, unas células que se llaman acidófilas y otras células que se llaman basófilas, ¿sí? Entonces el tumor comienza a afectar principalmente la secreción de las células acidófilas. Ahorita vemos, este es un tumor benigno que tiene la particularidad de que es de crecimiento lento, es de crecimiento muy lento, de tal manera que cuando se hace el diagnóstico al paciente, si se le llegase a operar, se lo opera muchos años después del diagnóstico. Y mientras tanto, pues en la medida que el paciente va presentando los síntomas por la disfunción de la secreción hormonal, entonces se le va controlando el crecimiento del tumor. ¿Cuáles son las células acidófilas? Es decir, ¿cuáles son las secreciones hormonales que se ven afectadas por el adenoma? Primero, la secreción de la prolactina. Es digamos, en el 30% de los casos, la primera hormona que se ve afectada en estos pacientes es la secreción de prolactina. Luego sigue la hormona de crecimiento y finalmente, en cuanto a frecuencia, la adrenocorticotropina. Muy rara vez afecta la secreción de la tirotropina, a pesar de que es producida por células acidófilas. El resto de hormonas que son producidas por células basófilas, es decir, las gonadotróficas, FSH, LH, la hormona estimulante de los melanocitos, la oxitocina, que es de hipófisis posterior, la antidiurética, que también es de hipófisis posterior, no se ven afectadas. Como les decía, es de crecimiento muy lento, tiene la particularidad de que este tumor es encapsulado, ¿sí? Está protegido, por así decirlo, por una cápsula de tejido fibroso. Esa cápsula de tejido fibroso, como en cualquier patología, cuando veíamos, por ejemplo, los carcinomas in situ, la cápsula de tejido fibroso como que detiene un poco la velocidad de progresión de la patología, de la neoplasia o del tumor. 1, 2, delimita muy bien la lesión, y 3, evita, en el caso de las neoplasias malignas, los in situ, evita que haya diseminación o metástasis precoces de esas células neoplásicas. Entonces, los síntomas que se pueden presentar, los síntomas pueden ser, los primeros que se van a ver presentes van a ser cuando obviamente está el compromiso de esas células acidófilas. Y 2,
con el tiempo, pero un tiempo bastante prolongado, que el tumor crece, el compromiso de las estructuras que estén alrededor. Entonces aquí podemos ver el mesencéfalo, acá tendríamos la hipófisis, nervio óptico, ¿sí? La hipófisis, esta lesioncita está relativamente grande, está comprometiendo la parte del mesencéfalo. Entonces, ¿cuáles serían los efectos que se producen cuando la masa tiende a crecer, no digo rápidamente, cuando la masa tiende a crecer y sale de la fosa hipofisiaria? El nervio óptico es el primero que se ve afectado porque el nervio óptico está justamente por delante de la hipófisis. Entonces tiende a comprimir el nervio óptico. Al principio el paciente va a presentar defectos de refracción, que empieza a ver como borroso, se le colocan gafas, no hay ningún problema, pero el defecto de refracción sigue progresando. Posteriormente viene la inflamación por el toque, por así decirlo, por el compromiso del adenoma sobre el nervio, inflama el nervio óptico, viene una neuritis óptica, en donde ya además del defecto de refracción que experimenta el paciente, empieza a experimentar dolor. Dolor, principalmente dolor retroocular, es un dolor, no es un dolor intenso, no es un dolor permanente, es un dolor tolerable. Y cuando sigue creciendo la masa y sigue comprimiendo el nervio óptico, entonces ya viene la parte de la atrofia óptica, que puede llevar al paciente a ceguera. Esto es la evolución, pero esto casi nunca se ve. ¿Por qué? Porque les comentaba que es un crecimiento, el tumor es de un crecimiento bastante lento. Muy bien. Puede llegar a generar hidrocefalia. ¿Por qué? Porque justamente por detrás de la hipófisis pues vamos a encontrar la parte del mesencéfalo y vamos a encontrar el acueducto cerebral que está transportando el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo. Entonces me puede hacer compresión y obstruirme ese acueducto cerebral. Puede presentarse meningitis, pues obviamente porque la masa va a estar rodeada del adenoma, la hipófisis va a estar rodeada, protegida por meninges, entonces esto puede generar inflamación y generarme la meningitis. También por compromiso a nivel del seno paranasal. ¿De cuál seno paranasal? Recuerden que debajo de la fosa hipofisiaria está el seno esfenoidal, ¿sí? Entonces, en la medida que la masa va creciendo, también la masa va empujando hacia abajo y entonces me genera los procesos de meningitis, los procesos de meningitis por compromiso a nivel del seno esfenoidal. Y finalmente que estas serían como complicaciones. Otra complicación que en este caso sería grave, pero vuelvo a repetir, eso es lo que nos dirían los libros. ¿Por qué? Porque eso no se ve, por lo que la evolución es lenta. La trombosis del seno cavernoso. A los lados del seno esfenoidal está el seno cavernoso. Al lado y lado de la fosa hipofisiaria está el seno cavernoso. ¿Qué particularidad tiene ese seno cavernoso? Que es el único sitio de todo el neuroeje que no está protegido por meninges. Es el único sitio que no tiene meninges. Entonces cualquier proceso obstructivo, cualquier proceso infeccioso que llegue al seno cavernoso me produce la obstrucción, inclusive en algunas ocasiones puede producir la ruptura de ese seno cavernoso, generando hemorragias que por lo general, cuando hay trombosis del seno cavernoso, por lo general son mortales por el acceso. Es difícil llegar al acceso del seno cavernoso, ¿sí? Muy bien. Ahora miremos la afección ya local, o sea, la afección a nivel de la secreción hormonal. Les decía que la primera hormona que se va a ver afectada es la prolactina. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, el paciente va a presentar una hiperprolactinemia. ¿Cómo se traduce esa hiperprolactinemia en las mujeres? Galactorrea, ¿sí? Una mujer que no está en embarazo secretando leche, ¿sí? Lo primero que la paciente le pregunta a uno cuando uno llega a la paciente, doctor, es que me está saliendo leche por la mama, ¿sí? Lo primero que uno le pregunta a la paciente es si está lactando. Obviamente, la paciente le va a negar a uno, no, yo no estoy lactando, no estoy en embarazo, no estoy lactando. Entonces ya uno tiene que pensar que los niveles de prolactina se encuentran aumentados, ¿sí? Se encuentran altos, correcto.
Al palpar en estas pacientes la mama, se encuentra, pues obviamente es una mama secretora, como si estuviera en embarazo. Se encuentra una mama aumentada de tamaño, es una mama turgente, endurecida por el acúmulo de leche a nivel de los acinos mamarios, ¿sí? Asociado a esto va a presentar amenorrea, es decir, va a presentar periodos en donde no ve la menstruación. Y esos periodos de esta paciente son periodos anovulatorios, es decir, no solamente está presentando retraso menstrual, sino que también los periodos de ella son anovulatorios, no está ovulando. Y eso es debido a la hiperprolactinemia. También en estos pacientes se disminuye la libido, tanto en hombres como en mujeres se va a disminuir la libido, ¿sí? En el caso de los hombres, pues también se van a presentar en el hombre las galactorreas. Imagínense un hombre lactando, ¿sí? No es muy frecuente que uno vea eso, porque ya en el caso del hombre tendría que pasar, o sea, porque acuérdense que la mama en el hombre no, la glándula mamaria es una glándula sudorípada modificada que responde al estímulo de hormonas, la prolactina. En el hombre nosotros producimos una mínima cantidad de prolactina, de tal manera que para que el hombre genere una galactorrea le cuesta mucho trabajo, por así decirlo, el camino que tiene que recorrer esa hiperprolactinemia o los niveles a los cuales tiene que ascender. Esa hiperprolactinemia tiene que ser niveles muy altos, a diferencia de la mujer. ¿Por qué? Porque en la mujer de por sí, mujer niveles de prolactina normal, hombre niveles de prolactina normal, ¿sí? Entonces facilito llega al umbral, la mujer llega al umbral con una hiperprolactinemia, fácilmente llega al umbral en donde se va a empezar a formar la leche. En cambio al hombre el umbral le queda mucho más lejos, de tal manera que es muy poco frecuente que uno vea la galactorrea en los pacientes. Igualmente, como les decía anteriormente, tanto en hombres como en mujeres va a haber disminución de la libido, disminución del apetito sexual, por así decirlo. En el caso de las mujeres se va a presentar la frigidez, en el caso del hombre se va a presentar la impotencia. La otra hormona que se afecta en segunda frecuencia es la hormona de crecimiento. ¿Qué particularidad tiene en este caso? Recordemos que esta masa aparece en personas, puede empezar a aparecer en personas jóvenes, después de los 20 años de edad. ¿Esto qué trae como consecuencia? ¿O por qué es importante tener en cuenta eso? Que en una persona con 20 años de edad ya la mayoría de los cartílagos epifisiarios están cerrados, los centros de crecimiento están cerrados. Todavía queda uno que otro centro de crecimiento abierto, ¿sí? Pero ya son mínimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que por ese aumento de la hormona de crecimiento, acuérdense que la hormona de crecimiento estimula la formación de un factor que se llama el factor insulínico antianémico. Factor insulínico antianémico. Y ese factor insulínico antianémico es el que favorece el crecimiento de todas las células de nuestro cuerpo, de todas. Obviamente se va a producir el factor insulínico de crecimiento en grandes cantidades, pero ¿qué sucede? Que como los cartílagos epifisiarios de estos pacientes ya por la edad están cerrados, la concentración del factor insulínico de crecimiento se concentra, ¿sí?, en unas partes muy específicas, donde maxilar inferior, manos y pies, generándome una patología que se llama la acromegalia. Entonces la cabeza de estos pacientes, como ustedes ven en la imagen, se ve como muy grande, como desproporcionada de acuerdo al tamaño del tórax, ¿sí? Las manos se ven muy grandes, desproporcional, al tamaño de la extremidad superior y de la extremidad inferior. Es un crecimiento anormal, no es un crecimiento ponderal, o sea, como homogéneo, como ocurre en el caso del gigantismo, que si de repente el aumento en la producción de hormonas de crecimiento se da cuando la persona está en desarrollo, pues todos los cartílagos epifisiarios, todos los centros de crecimiento están, ¿qué?, abiertos. Entonces por eso el crecimiento se hace homogéneo. En este caso no, ya la mayoría se cerraron, solamente quedan abiertos algunos centros de crecimiento, como vuelvo a repetirles, a nivel del maxilar inferior, manos y pies. Bueno, la tercera hormona que se afecta, la adrenocorticotropina, la ACTH. Ahorita vamos a hablar de esto
esa adrenocorticotropina, principalmente los excesos de adrenocorticotropina, van a actuar principalmente a nivel de la corteza de la glándula suprarrenal, recordando pues que la corteza de la glándula suprarrenal se encarga de producir lo que son los corticoides endógenos, es decir, glucocorticoides, mineralocorticoides, perdón, y los andrógenos sexuales. Los glucocorticoides, los mineralocorticoides, pues son también necesarios para que las células realicen sus metabolismos, sus diferentes metabolismos. Entonces, en estos pacientes va a haber un aumento en la producción de esos corticoides endógenos, generándome un síndrome que se llama el síndrome de Cushing. Ahorita vamos a hablar del síndrome de Cushing. Bueno, muy bien. El tratamiento es quirúrgico, pero vuelvo a repetir, pasan muchos años. Después de que se le hace el diagnóstico al paciente, pasan muchos años para que el paciente lo opere. Lo que se le hace al paciente es manejarle la sintomatología. Entonces, si el paciente en este caso, por decir un ejemplo, tiene la prolactina alta, pues se le colocan medicamentos para bajarle los niveles de prolactina. Por lo general se usa la bromocriptina. Si el paciente tiene los niveles de hormona de crecimiento alto, pues se le manda tratamiento para disminuir la actividad de la hormona de crecimiento. Y ese paciente, pues, más o menos periódicamente, inclusive ni siquiera anualmente, por ahí cada 2 años, cada 3 años, se le envía al paciente a hacer ecografía o se le envía al paciente a hacer resonancia. ¿Para qué? Para controlar el crecimiento de la glándula y mirar en qué momento ya es necesario la parte quirúrgica. ¿En qué momento es necesario la parte quirúrgica? Cuando ya la masa se sale de la fosa hipofisiaria. Cuando ya la adenoma se sale de la fosa hipofisiaria, entonces en ese momento hay que hacer la cirugía. Señora. ¿Más o menos cuánto tiene que medir para salirse de la fosa? Pues eso depende de la constitución de la persona, porque la hipófisis de pronto es diferente tamaño en cada uno de nosotros. Entonces, en el momento que en la resonancia se ve que ya está saliéndose de la fosa hipofisiaria, en ese momento ya se empieza a contemplar por parte del neuro, se empieza a contemplar la posibilidad de hacer hipofisectomía. Otra pregunta. Lo que pasa es que pues yo lo tengo, ¿no? Y ya llevo más o menos como año y medio de tratamiento. Pero entonces el neurocirujano, él decía que no podía hacerme tratamiento si yo no estaba con gineco, o sea, tenían que ser los dos de la mano, pero no entiendo por qué ginecología también. Acuérdate de los desórdenes, la prolactina aumentada me produce desorden hormonal a nivel ginecológico, ¿sí? Amenorrea, ¿sí? Anovulación. Si su merced, por ejemplo, en algún momento, pongámosle, por decir un ejemplo ahora, su merced desea quedar en embarazo, si a esa paciente no está gineco controlándole, los ciclos de ella son anovulatorios, o sea, la paciente no puede quedar en embarazo. Entonces, cursa con infertilidad, ¿sí? Entonces, por eso hay que trabajar de manera conjunta. El neuro, pues mirando, controlando la masa y poniendo tratamiento para regular hormonas, y el gineco para mirar la parte del desorden hormonal que me genera. ¿Qué pasa cuando digamos el paciente no hace el tratamiento? O sea, digamos que no hace sus controles. O sea, Pues la masa sigue creciendo lentamente, pero el problema no es ese, de que la masa siga creciendo lentamente, porque la masa crece muy lentamente. El problema es el desorden hormonal, ¿sí? El desorden hormonal, que por lo menos la prolactina. Entonces, una niña que tenga esa irregularidad menstrual, unos periodos largos de amenorrea, ¿sí? Eso también es contraproducente, porque puede en un momento determinado generar de pronto la tendencia a alguna neoplasia, ¿sí? Lo que les decía ahorita, listo, yo tengo el adenoma, pero yo quiero quedar en embarazo, pues no va a poder quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque por la hiperprolactinemia, los ciclos de esa persona son completamente anovulatorios, ¿sí? Entonces no hay ovulación, ¿cómo va a quedar en embarazo? ¿Sí? Gracias. Profe, ¿se extirpa todo? Sí, se hace una hipofisectomía total. ¿Sí? Chicos, ¿por qué están llegando tarde? 4 que llegaron tarde. Buenos días. Profe, yo porque la verdad estoy viviendo muy lejos y no supe medir los tiempos y saber. Ujú. ¿También está viviendo lejos? ¿Y su merced también está viviendo lejos? Ajá, ¿y su merced también está viviendo lejos? ¿O la moto?
Las dos. Bueno, muy bien. Ahora veamos lo contrario, la hiposecreción por parte de esas hormonas hipofisiarias. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas? A ver, lo que más frecuentemente se ve que lleve a un paciente a una disminución en la secreción de las hormonas hipofisiarias son por lo general trastornos congénitos, es decir, en el transparto, de pronto la hipoxia cerebral, algo que genere en el bebé en ese bebé hipoxia cerebral, pues obviamente esa hipoxia hace que la glándula, o una de dos, entre en una hipoxia y la disminución en la producción de hormonas se va a ver afectada y eso se queda, es irreversible porque va a haber daño. O segundo, que haya alguna lesión, ¿sí? Hay unos adenomas, por lo general los adenomas tienden a ser más hiperfuncionantes, pero muy raro, hay unos adenomas que son hipofuncionantes, o sea que cursan con disminución en la actividad de la glándula hipófisis, ¿cierto? ¿Qué sucede, por ejemplo? Lo que más frecuentemente se ve, lo que les hablaba de la hipoxia, que de repente la mamita no puje bien, o por algún otro motivo, que de pronto el niño venga en podálica, o que de pronto el bebé, son cosas que no se ven ya casi, que venga en transverso. Hay algo que sí se ve y no sé si yo les he comentado anteriormente, por lo menos las mamitas embarazadas que van donde las parteras. Entonces la partera le pone pitocin con 3 centímetros de dilatación, con 1 centímetro de dilatación y produce un edema de cuello uterino. ¿Por dónde, gladiolo, si no hay jardín, va a salir ese bebé con un edema de cuello uterino? Por más de que se quiera dilatar, ese cuello uterino está cerrado por la inflamación, ¿cómo va a salir ese niño? En esos casos sí se han visto, digamos en algunas, revisando la literatura, muestran que quizás este es uno de los principales factores que lleve a hipoxia hipofisiaria, y no solamente hipoxia hipofisiaria, sino hipoxia general, llega al niño un sufrimiento fetal, y ese sufrimiento fetal le genera al niño una necrosis de la hipófisis. Entonces se van a ver afectadas toda la secreción de las hormonas hipofisiarias. Ese quizá es lo más común. Lo otro que también es las radiaciones, porque por algún motivo, por decir un ejemplo, al niño hay que irradiarlo porque se le sospecha alguna lesión neurológica y hay que constantemente estar haciéndole como controles imagenológicos. Entonces esas radiaciones pueden generar destrucción de la glándula hipófisis. Una pregunta, por favor. Señora. En una cesárea, el bebé puede tener una hipoxia. En una cesárea depende. Por ejemplo, ese caso que le estoy comentando, que la señora fue a una partera, la partera por sacar rápido a la vieja le coloca pitocin, la señora con 3 centímetros de dilatación, edema de cuello, sufrimiento fetal, que es lo que hacen las parteras con todo el debido respeto, que rápido llévese a su señora para el hospital, cesárea urgente. Ahora, todo depende qué tanto tiempo dure el paciente en hipoxia o en sufrimiento fetal que me pueda generar las lesiones neurológicas en el paciente. Lesiones que no solamente van a ser a nivel de hipófisis, también lesiones que pueden ser a nivel cerebral, que uno le hace a los niños tan pronto nace, les hace el APGAR, el test de APGAR, APGAR, a los 5 minutos tiene que estar en 8, 9 y a los 10 minutos en 10. Si está por debajo, ahí hay hipoxia cerebral. Es que, bueno, mi hijo, yo lo tuve por cesárea, pero entonces, no, yo fui normal, yo incluso me hospitalicé un día antes a la clínica, pero mi hijo tuvo hipoxia y tiene un APGAR de 5 y un APGAR de 8. Imagínate. Pero porque... pues no sé, desproporción cefalopélvica decía. Ah, bueno, entonces ahí está la causa. Esa es la causa de la hipoxia. Pues no la causa de la hipoxia, sino la causa de la cesárea. De la cesárea, sí. De la cesárea. Y de repente, por esa desproporción cefalopélvica, ¿sí? Digamos, fue como demoradita la realización de la cesárea. Y eso generó la hipoxia, porque acuérdense que cuando empieza el trabajo de parto, cuando inicia el paciente en trabajo de parto, la placenta tiene una caducidad, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte de la hipoxia. Entonces, si nosotros nos demoramos en hacerle una cesárea
a una paciente, pues la placenta va envejeciendo, y en la medida que la placenta va envejeciendo, pues obviamente no va a mandar la suficiente cantidad de sangre y por ende de oxígeno al bebé, y es cuando el niño empieza a hacer la hipoxia. No, yo sí no entiendo. Oiga, ustedes me tenían una tarea, todas estas. Sí. Sufrimiento fetal, ¿cuál era el principal signo de sufrimiento fetal agudo que ustedes por ahí en el descanso les puse? ¿Cómo que no? No, Tampoco pero tengo era Alzheimer. ¿Cómo? La encefalia. Sí, pero también ahí hablábamos de sufrimiento fetal. No. Pero ahorita en el descanso me lo averiguan. Pero ¿cómo es que lo Pero ahorita le digo. Señor. Se habla que una paciente primigestante dilata 1 centímetro por hora. Y son 10 centímetros. ¿Sí? Ese sería lo. Ahora, puede ser que esa paciente, o sea, esto es muy relativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar controlándole cada rato a la paciente dilatación y borramiento de cuello. Tengo que estarle controlando las fetocardias. En el momento que yo vea que ese niño me empieza las fetocardias a subir, o sea, que el niño me está haciendo taquicardia, algo está pasando en el bebé, está haciendo de pronto un sufrimiento fetal, ¿sí? Entonces, rapidín, pues obviamente yo ya le he hecho valoración pélvica, ¿no? Entonces yo ya sé que no hay desproporción cefalopélvica, o sea que la pelvis de esa paciente es apta para un parto vaginal, o sea que la paciente cumple todos los requerimientos para un parto vaginal, y que de repente en el transparto, lo que les digo, uno espera en una primigestante 1 centímetro por hora, ¿verdad? Pero ya en la secundigestante ya dilatan un poquito más rápido en 1 hora. O sea, dilatan 1 centímetro en menos de 1 hora, ¿sí? Y las multigestantes sí es que dilatan 1 centímetro como en media hora, 20 minutos o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas porque en muchas ocasiones, pues ellos tienen un trabajo de parto muy rápido, las multigestantes. Entonces hay que estarles controlando. Si yo veo, porque en algunas ocasiones, por disminución en la producción de oxitocina, acuérdense que la oxitocina es la responsable de las contracciones uterinas, listo, yo le estoy controlando el trabajo de parto cada hora, cada 45 minutos le hago su tacto vaginal, veo que está progresando, la vez pasada estaba en 4 centímetros, ahorita está en 5, a los 45 minutos, a la hora 5 centímetros, a las 2 horas 5 centímetros, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Qué puedo hacer? Primero, pues obviamente para evitar la cesárea le puedo colocar un goteo de oxitocina sintética. El problema es que la oxitocina yo no la puedo colocar con 5 centímetros, mínimo lo puedo colocar con 7 centímetros de dilatación. Pero si esa paciente no me sale de ahí, de repente se le hace una prueba con oxitocina sintética, el pitocin, pero como la tengo hospitalizada, la tengo monitoreada, le puedo hacer un monitoreo fetal, ¿sí? Le hago un monitoreo fetal y miro en qué momento, mire, estoy controlando las fetocardias. Ese es el punto de referencia para mí, la fetocardia. En el momento que yo vea que esas dos cosas, la fetocardia 1, si yo veo que las fetocardias están aumentando, rápido cesárea, porque el niño me está haciendo sufrimiento fetal. ¿Qué le da más dinero a una clínica, un parto natural o una cesárea? Cesárea, obviamente, porque hay más estancia hospitalaria, mayores insumos, tengo que pagar sala de cirugía, tengo que pagar anestesiólogo, tengo que pagar, ¿sí? Digamos, últimamente, digamos, en mi área laboral, se ven muchísimo las hipoxias, nosotros trabajamos con protocolos de hipotermia, y es porque ponen a trabajar las mamás, una mamá, digamos, de mi estatura, con mi contextura, con un muchachito que tiene 3.180 gramos, 4.000 gramos, y la ponen a trabajar de parto, sabiendo que tienen que ya... Bueno, el ideal, anteriormente se hacía cesárea sin trabajo de parto, pero ese útero estaba duro porque no estaba haciendo trabajo de parto. Acuérdense que cuando un útero está en trabajo de parto se contrae, entonces las fibras musculares son más fáciles de abrir. Entonces hoy día la cesárea, desde hace mucho tiempo, a las pacientes que se les va a hacer cesárea se les deja trabajar. Se les deja trabajo de parto y más o menos cuando estén por ahí en unos 5 centímetros se hace la cesárea. El útero está más fácil de incidir, hacer la parte de la incisión de la histerectomía, la parte de la incisión del útero es más fácil, las fibras musculares se abran más fáciles, ¿cierto?
¿Por qué de repente? Bueno, ahí sí no sabría decirle qué estaría pasando porque pues el ginecólogo tiene que estar al pendiente de eso, ¿no? Que si yo a esta paciente tiene desproporción cefalopélvica, esta paciente tiene, bueno, la única que no se les deja hacer trabajo de parto es cuando hay placenta previa, ¿sí? Que no se les deja trabajo de parto, ¿verdad? Porque en una placenta previa está primero la placenta y luego el bebé, entonces nacería primero la placenta y eso no se puede dar, ¿sí? Entonces, la situación donde no se le hace, no se le deja trabajo de parto es en placenta previa, abrupto placentario, ¿sí? El resto se les deja trabajar, pero yo ya sé que esta paciente sí o sí la tengo que llevar a cesárea porque de pronto es una paciente que tiene desproporción cefalopélvica, la pelvis no es adecuada, la pelvis es estrecha y fuera de eso tiene un niño macrosómico, es un niño muy grande, pues yo la dejo trabajar hasta los 5 o 6 centímetros y purrundum para cesárea. ¿Cómo ¿Sí? se sabe que tiene desproporción cefalopélvica? En el tacto vaginal, entonces se miden los ángulos. En la pelvis hay unos ángulos que se miden, está el ángulo obstétrico, está el ángulo transverso y está el diagonal. El ángulo obstétrico, o sea, hay un ángulo que se llama el promonto retropúbico, ¿sí? Que ese es el ángulo que me indica a mí verdaderamente si esa pelvis es apta. Ángulo promonto subpúbico. Entonces yo introduzco el retro, pare bolas. Promonto retropúbico. Pero la pregunta es, ¿será que yo puedo medir el ángulo promonto retropúbico? ¿Yo lo podré medir en un tacto vaginal? No, porque es retropúbico, o sea, ¿cómo voy a meter la mano por detrás del pubis de la paciente? Aquí está, hago esto, yo no puedo meter la mano y ponerla detrás del pubis. Entonces, para medir el ángulo promonto retropúbico, se mide el ángulo promonto subpúbico y se le resta 1.5. Ese sí lo puedo medir. Subpúbico, al promontorio. ¿Sí? Mido cuánto hay acá y le resto 1.5. Si ese ángulo mide 11 o más, la pelvis es apta para parto vaginal. Pelvis apta para parto vaginal. ¿Sí? Pero si mide menos de 11 centímetros, cesárea. Menos de 11 centímetros, ya esa pelvis es estrecha. No, sí. Yo o sea, me puse otro por no, cero. Sí. Entonces, ahí es y eso se tiene que hacer desde el primer momento que la paciente va a control prenatal. Ay, doctor, que yo tengo un retraso de no sé cuántas semanas, que pitos y flautas, no estoy planificando, gravidez positivo. Desde ahí le hago valoración, ¿sí? Desde ahí le hago valoración de pelvis. Y si yo con el ángulo promonto retropúbico, o sea, con el valor que me sale el ángulo promonto retropúbico, veo que la pelvis es apta, bueno, listo, sigo llevándole el control. Ahora, el hecho que la paciente tenga la pelvis apta no quiere decir que sí o sí el parto va a ser vaginal. Puede sucederse de lo que le estoy diciendo, que cuando se formó la placenta queda con implantación baja, ¿sí? Parto cesárea. Una placenta previa, una placenta baja, parto cesárea. Tantas cosas que hay para es que una cesárea se puede definir en el último minuto, lo que él decía. Tenemos la paciente ya acostada, ya con trabajo de parto, 3 centímetros a la hora, 4 centímetros a la hora, 5 centímetros a la hora, 5 centímetros a la hora, 5 centímetros, defínale. Y el niño fetocardias se están disparando, cesárea, ¿sí? Digamos, las que dejan trabajar mucho, que duran 24 horas. Que duran 24 horas, 40. No es el ideal porque me pueden hacer un sufrimiento. Ahí es donde vienen los sufrimientos fetales. Si yo sé, pues, o sea, yo no soy ginecólogo. Yo hablo de lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que una paciente primigestante dilata 1 centímetro por hora. Pues hombre, si ya la paciente lleva 12 horas, como que yo ya, las de Pilato, llamar al ginecólogo y que el ginecólogo decida. Es el problema del ginecólogo, no el mío. Y uno coloca, se avisa al ginecólogo, que eso a mí me lo enseñaron cuando estaba yo de médico general. Se le avisa al ginecólogo, el ginecólogo valora a la paciente la hora, ¿no? Se llama al ginecólogo a las 8 de la mañana. A las 8:30 el ginecólogo valora a la paciente, media hora después, valora a la paciente, el ginecólogo dice que hay que seguirla a la paciente monitoreando. Si le llega a pasar algo de peladito, el problema no es mío, el problema es del ginecólogo, porque yo no soy el especialista. Señora. Las mujeres que van a en ríos o en
El mejor parto que hay es en agua. Porque el niño adentro está en ¿qué? El agua. No crean, nosotros sufrimos un trauma. En un parto nosotros nacemos traumatizados. ¿Por qué salir de un medio líquido a un medio qué? Aéreo. A un medio aéreo, ese es el primer trauma que uno sufre. Por eso hablan de el acondicionamiento del bebé, nacer de un medio líquido a otro medio líquido. Ahora, la fibra muscular en el caso del miometrio se distiende más fácilmente, más rápidamente en el medio líquido. Entonces, por eso los partos en agua son los más adecuados, ¿sí? Entonces, pero bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer parto en agua, ¿cierto? No importa, no importa, no importa. Profe, digamos, si se hay una desproporción cefalopélvica, ¿siempre los partos van a ser cesáreas posteriores? Están las cesáreas iterativas. Entonces, ¿qué son las cesáreas iterativas? Cuando llega la paciente a parir, uno le pregunta, ¿cuántos embarazos normales ha tenido? ¿Cuántas cesáreas? Ah, que he tenido una cesárea. ¿Por qué fue la cesárea? No, porque soy estrecha. ¿Cuándo tuvo el chinito? Hace 6 años. No se le ha hinchado la pelvis. ¿Sí? Diferente de repente que esa paciente, ¿cuál fue la cesárea hace 6 años? Porque tenía placenta previa. Ah, bueno, puede ser que este parto ahorita no tenga placenta previa. Miro la ecografía o le hago una ecografía. Ah, no, la placenta está normal, parto vaginal. Ahora, si la última cesárea lleva menos de 3 años, toca cesárea. ¿Sí? O sea, me hicieron cesárea hace 3 años. ¿Cuál fue la causa? No tenía placenta previa, pero por el simple hecho de que la cesárea fue hace 3 años, apenas le toca este parto cesárea obligatoriamente. Así la placenta tenga posición normal, le toca cesárea. Porque es que todavía la fibrosis me puede generar, no se ha consolidado bien la fibrosis del útero y entonces puede generar ruptura. No es que como la paciente tiene que pujar, me puede generar una ruptura uterina y ahí por poner Sí la o sí María se Ramos. abre. ¿Ah? Sí o sí se abre el proceso. Entonces, digo, quizá la parte de ginecología es la parte que se decide todo a último minuto. Cuando yo hacía la parte de medicina general, que me tocaba atender partos, habían partos normales, pues habían embarazos normales y bueno, estaban progresaba normal la dilatación y de un momento para otro estaban abombados, ya estaban bombadas las membranas y uno le hacía la histerotomía, que es cuando están abombadas las membranas, hacen un tacto y aquí le queda a uno la membrana llena de líquido amniótico y uno la rompía. Eso acelera el parto, sacar el líquido amniótico, pero tocaba por ahí en 7 centímetros, no antes. Eso acelera el parto y salía el líquido amniótico meconiado. Meconiado, popis. El meconio es la primera defecación del bebé y en algunas ocasiones, esa era, usted me hizo responder, ¿no? Esa era cuando un líquido amniótico sale meconiado, el niño está haciendo sufrimiento fetal agudo rápido a hacer cesárea. Rápido. No se le da ya no más parto vaginal, o sea, ¿por qué? A menos de que ya esté el chino en expulsivo, ¿no? Pero si de pronto en 7 centímetros o antes yo veo que el líquido amniótico está meconiado, cesárea, inmediatamente. Ya a uno le pasaba, pues ya no, le pasaba a uno frecuentemente eso, todo el embarazo normal, todo el trabajo de parto hasta cierto punto normal y de un momento para otro se le complicaba a uno en alguna cosa, córrale para cesárea. Hoy día los estudiantes de medicina, yo les digo por ejemplo a los estudiantes de medicina de ahí del hospital y a los residentes, para ellos fue muy fácil, es muy fácil hoy día. ¿Por qué? Porque la ley 100 obliga que la paciente tiene que hacerse el control prenatal. A mí me tocó pacientes que no, porque en esa época era como opcional el control prenatal. No era obligatorio hacérselo y le llegaban a uno, allá, tengo dolores. Cuénteme, muéstreme los controles prenatal. No, es el primero que me hago, ya va a parir y primer control prenatal. Llegaban sin ecografía, llegaban sin exámenes de cuadremático, de torch, nada de esa vaina. Le tocaba última hora, impresionante. Me acuerdo tanto que en el internado me tocó atender una placenta previa. Meta la mano, mijo, y llévela para cesárea con la mano metida dentro en la vagina de la paciente, porque no puede salir la placenta primero. Y yo córrale con camilla y toda esa cuestión, y yo con la mano allá metida, y hágale presión. Yo sentía como la placenta empujaba la mano y yo meta la placenta.
Y yo rapiditico, anestesia rápido a esta vieja y hágale Y hágala esas rápido. cesáreas, cuando se placenta previa, o también se puede hacer. Así. Profe, ¿por qué las hacían antes así? Escuelas, porque daba mayor campo quirúrgico, pero las fibras musculares eran más duras. En cambio así, da también un buen campo quirúrgico, pero las fibras están más relajadas, las fibras musculares están más relajadas. De la parte ginecológica que me acuerdo yo gratamente, pero casi me purruspeo del susto, uno fue la de la placenta previa y la otra fue un expulsivo en podálica. Yo le digo a los estudiantes de medicina, ustedes nunca van a saber lo que es adrenalina, como atender un parto en podálica y en expulsivo. Cuando me subieron la paciente, yo estaba de turno en gineco, me subieron la paciente, doctor, un expulsivo. Yo, bueno, un expulsivo, pensé que en la camilla lo atiendo cuando veo los patitos del niño. Atender un parto podálica es camelludo, es duro atender un parto en podálica, porque usted no puede, como en el parto vaginal, ayudarle al niño, porque el niño tan pronto siente la mano, hace esto y se retiene el chinito, no puede salir y corra para cesárea. Y para sacar ese peladito que queda una parte afuera y otra parte en la pelvis, sufrimiento fetal. Ese día me acuerdo que ahí sí yo creo que ese día no necesité purgante, me hubiera necesitado de pronto un pañal, alguna cosa, porque atender un parto en podálica, y era mi primer parto en podálica. O sea, ¿Cuántos tuvo? 2. 2 en podálica. Pero el otro sí llegó ya acá, ese fue más fácil porque ya sí, ese lo pude controlar desde el principio, que venía en podálica. Anteriormente, en mi época, las ecografías había que justificar la ecografía. No es como ahora que... Ecografía, o sea, ahorita se le puede enviar a la paciente mínimo 3 ecografías. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ya. Y si el médico ve por alguna otra cosa, le puede mandar todas las ecografías que quiera. En mi época no era así. No había autorizada ninguna ecografía, tenía uno que soportarla, sustentarla, que porque de repente el niño estaba en podálica, porque de repente, bueno, lo que fuera, pero no le autorizaban a uno ecografía normalmente. Y entonces eso era un parto de esos, era una sorpresa, Señor. Profe, ¿en qué momento o por qué utilizan los forceps? Los forceps. Cuando el niño, de pronto cuando ya toca un parto, uno, que de pronto la mamá no puje bien, y dos, que el niño venga macrocefálico y la pelvis de la paciente sea mala desproporción cefalopélvica, que no se hizo control prenatal o no le midieron pelvis, lo que sea, les toca sacar el niño. Acuérdense que un niño lo que tiene más grande es la cabeza. Si sale la cabeza, sale el resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces toca en algunas ocasiones por desproporción cefalopélvica, cuando el niño está... Normalmente el niño viene así. Esta es la cabecita, estos son los hombros. Normalmente el niño viene así. Y él, cuando ya está en la estación -3, él hace esto, solito. Rota para salir el resto. En algunas ocasiones el niño, cuando llega a la estación -3, no hace eso, se queda aquí, entonces se queda atorado en la pelvis de la mujer, ¿sí? Entonces le toca a uno con los forceps prácticamente que rotarlo un poquito para que haga esto y poderlo sacar uno. Pero como él todavía está más o menos adentro, ¿cómo meto yo la mano? Nos toca con los forceps para ayudarlo a sacar, y que uno mismo también con el forceps. Nunca utilicé forceps, no sé, sino que lo que me acuerdo de la teoría, uno con los forceps ayudar a empujar hacia adelante, o sea, traerlo hacia mí, y segundo, irlo rotando para que el niño haga esto. ¿Cómo? Sí, claro. Todo. No, porque ya ahora es cesárea. Ya lo que le digo, la principal era desproporción cefalopélvica, y como ya eso por el control prenatal ya se le mide la pelvis a la paciente, y fuera eso todas las ecografías que se le hacen a la paciente durante el trabajo durante el prenatal, entonces con eso ya se evita eso, los forceps. Muy rara vez, muy rara vez. No sé qué tan frecuente se hace esto, porque pues yo a duras penas paso por gineco, nada más. Corriendo. Sí. No, ya ni siquiera corriendo paso, ya ni trato de no pasar. Sí. O sea, porque bueno, es
lo que le gusta, ¿no? A mí me gustaba gineco, pero no para especializarme. Era bonito y toda esa cuestión, pero ya, no más. Bonito de gente. Horrible. Bueno, sigamos. Entonces en la hiposecreción, principalmente la hormona de crecimiento. En la hipersecreción, principalmente prolactina. En la hiposecreción, principalmente hormona de crecimiento, trayéndome como resultado los enanismos, ¿sí? Los pacientes con enanismo, ¿cierto? Estos pacientes con enanismo, no solamente hay afectación a nivel de la hormona de crecimiento, sino que también hay otras alteraciones orgánicas a nivel cardiovascular. Son niños que vienen con alteraciones, no digo malformaciones, pero sí alteraciones a nivel cardiovascular, ¿sí? Bueno, también tienen infantilismo sexual, vienen también con trastornos de las hormonas gonadotrópicas, vienen con hipogonadismos hipogonadotróficos, ¿sí? Que le lleva infantilismo sexual. Son pacienticos, por ejemplo, en el caso de las niñas, que normalmente su periodo pues para su menarquia más o menos hacia los 11 años, estas niñas pueden llegar 15, 16 años y todavía no se han desarrollado. Los niños mucho más tardíamente, recuerden que pues nosotros más o menos hacia los 12, 13 años estamos empezando la maduración sexual. En estos niños pues 18 años y todavía no han iniciado la maduración sexual, que toca ponerles medicamentos. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, ¿por qué? Bueno, pasemos a tiroides, a la tragoides. ¿Tiroides? Sí, la tragoides. Sí. Bueno, vamos a ver dos patologías a nivel tiroideo que ustedes van a tener que manejar mucho con imágenes, las gamografías tiroideas, resonancias, ¿cierto? Que son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, digamos que lo que se presenta es principalmente un aumento en la actividad de la glándula tiroides, por ende va a haber un aumento en la producción de hormonas tiroideas, o sea, T4 y de T3, ¿cierto? T5 no hay. Bueno, aquí tenemos un nódulo tiroideo que me puede generar en el paciente un hipertiroidismo. Aquí nuevamente otra lesión difusa. Bueno, en el hipertiroidismo hay una triada de síntomas que son, primero que todo, el bocio. Bocio es el crecimiento de la glándula tiroides, ¿sí? El bocio. Pregúntenle a sus papás, por favor, de tarea, que antes, ¿por qué le decían cotudos a los pacientes con hipertiroidismo? Sí, porque le dicen cotudos. Anteriormente el coto le decían el coto. Para decir bocio le decían el coto. Y entonces a las personas que le decían cotudos. Esas personas que parecen así. No, eso son ya síndrome de Turner. No, sino que esto acá por el crecimiento de la tiroides se perdía esta concavidad de la glándula, se volvía toda grande. Parecía que, mejor dicho, no tuvieran mandíbulas. No, mandíbula sí, esto no. Uy. Bueno, oftalmoplegia, que es un compromiso a nivel ocular, que ahorita lo vamos a ver, y la dermatopatía. Entonces, ¿por qué se caracteriza el bocio? El bocio, pues ya les decía que es el crecimiento de la glándula tiroides, que va a ser inicialmente, hay una hiperplasia de la glándula tiroides, ¿sí? Acordémonos que la hiperplasia es un aumento en el número de las células. Y posteriormente, con el tiempo, esa hiperplasia se convierte en hipertrofia, o sea, aumento en el tamaño. En cualquiera de las dos cosas, hiperplasia e hipertrofia, había un aumento de algo, lo cual traía como consecuencia que se aumentara la producción de hormonas tiroideas y por ello se aumentaba la producción de T4 y de T3. Algunas causas bueno, hay dos tipos de hipertiroidismo. Unos con hiperfunción tiroidea, es decir, aumento de T4 y de T3, y otras donde está eutiroidea, o sea, T4 y T3 está normal. Eso es muy raro, esta de acá es muy raro, ¿sí? Las más comunes son con hiperfunción tiroidea. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una secreción excesiva de TSH, pacientes que tienen alguna lesión hipoficiaria, algún tumor benigno, lo que sea, a nivel de hipófisis me van a aumentar la producción de TSH, o sea, de la hormona estimulante de tiroides.
Quizás la causa más importante o la más frecuente son los adenomas hiperfuncionantes. Hay dos enfermedades, ¿sí? Que son las más comunes de hipertiroidismos, que son la tirotoxicosis y la enfermedad de Graves, ¿sí? Ahorita hablamos de las dos, de tirotoxicosis y enfermedad de Graves. Otra causa muy frecuente, el consumo de sustancias estimuladoras del tiroides. Una causa, digamos que se vio hace como unos 10 años hacia atrás, 8 o 10 años hacia atrás, fue un boom. ¿Alguien sabe cuál fue? De pronto ustedes están muy jóvenes, pero hay otros que sí podemos. Un boom que hubo hace unos añitos atrás, como 8 años hacia atrás, y era que las niñas, eso sí eran las niñas, ¿no? Era que las niñas empezaron a echarle a la agüita que tomaban yodo para adelgazar. Y a las cremitas le echaban yodo. Empezaron a ver un montón de viejas con hipertiroidismo, ¿sí? Porque estaban, o sea, le echaban yodo y se traía su botilito. ¿Ah? ¿Qué? Pues no sé, ahorita, pero sí fue un boom que hubo mucha época, como le digo, hace 8 años hacia atrás más o menos, que uno veía a las niñas que echándole a la agüita compraban el frasco de agua, el termo de agua, y le echaban 1 o 2 goticas de yodo, y lo mismo a las cremas corporales le echaban. Sí, bajaron de peso, pero ¿a costa de qué? La otra causa todavía la vemos, todavía la hay. De hecho, acá en el salón hay. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo? Correcto. Todas esas pinturas son a base de yodo. ¿Sí? Todas son a base de yodo. Dando un comentario. Entonces, imagínense por lo menos cuando, sobre todo, pero de repente los hombres, o sea, lo hacen, pero no es como que no se esclavizan a eso, pero por de pronto las mujeres sí. Cuando empiezan a hacerse esas vainas, a tinturarse el cabello, que rayitos, que mechas, que yo no sé qué más vainas, pues no sé, y perdónenme, lo he averiguado, no sé si me estoy equivocando. Primero que todo, que se vuelven como esclavas a eso. Tienen que estar haciéndolo cero constantemente, por lo menos cada 3, cada 4 meses. De pronto algunas dirán que cada 6 meses, etcétera, pero bueno, lo que yo he averiguado, la culpa son de sus amigas, me dicen que cada 3 o cada 4 meses. Fuera de eso, en algunas ocasiones tienen que primero utilizar una sustancia decolorante, que es a base de yodo, y luego una sustancia colorante, pues que también es a base de yodo. Fuera de eso, ya llevamos varios factores agregados. Primero, la frecuencia, que por lo menos unas 3 o 4 veces al año se la tienen que hacer. Segundo, el tipo de sustancia que estén utilizando. En algunas ocasiones, primero decolorar y luego colorear. Ambos elementos tienen yodo. Tercero, el tiempo que duran con esa vaina en la cabeza. 30 minutos, 40 minutos. ¿Y qué pasa? Pues que recordemos que el cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas. Entonces, 30 minutos, pongámosle por bajito 30 minutos, el cuero cabelludo chupando ese yodo, chupando ese yodo. Listo, puede ser que lo haga una sola vez, vaya y venga, pero si lo repito a los 3, a los 4, y lo repito a los 3, a los 4, y ya llevo 10 años haciéndolo, o menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está viendo hoy día muy frecuente. ¿Cómo? Yo lo hago todos los meses. Imagínense. 45 minutos. Y todavía preguntan. Muy bien, el bocio, pero ahí estábamos hablando del bocio. ¿Qué más se acompaña? Pues como complicación, cardiomegalia, crecimiento del corazón, infiltración grasa a nivel de la tiroides, descalcificación a nivel de la piel. Acuérdense que la tríada era bocio, oftalmoplejía, dermatopatía. La dermatopatía se caracteriza por el acúmulo de mucopolisacáridos a nivel de la piel, lo cual genera algo muy parecido que habíamos hablado por allá en el cáncer de mama, que era la piel en cáscara de naranja. La piel, sobre todo a nivel de las piernas y los pies, la piel se torna como reseca, pierde como su brillantez y los poros se hacen visibles, piel en cáscara de naranja. Muy bien. Con respecto, hablemos de las dos enfermedades que frecuentemente me producen hipertiroidismo. Son muy parecidas. Los síntomas son idénticos, la única diferencia es que la tirotoxicosis es adquirida
y la enfermedad de Graves es una enfermedad congénita. Esa es la única diferencia, pero los síntomas son iguales. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes con hipertiroidismo son pacientes nerviosos, son pacientes que sufren de insomnio, son pacientes hiperkinéticos, hiperdinámicos, son pacientes, ya dije insomnio, ¿cierto? Son pacientes que tienen intolerancia al calor, ¿sí? O sea, en los climas más fríos de todas maneras sienten calor. Son pacientes con, ojo, hiperdefecación, no es diarrea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En ambas hay aumento de la frecuencia de defecación. Pero en la hiperdefecación el bolo es duro, mientras que en la diarrea es líquido. Esa es la diferencia. Son pacientes, bueno, nerviosos, que tienen ansiedad, tienen temblor distal, y lo característico por lo cual ellos consultan es: doctor, vivo con mucha hambre, como bastante, y en vez de engordar estoy bajando de peso. Hiper. Y ellos no cuáles son el mismo problema de la tiroides que al contrario, Es lo contrario, el hipo. El hipo. Bueno. Profe, si la enfermedad de... ¿Se me olvidó? La enfermedad de... Tirotoxicosis, Sí, y la otra. Graves, ¿Tienen los mismos síntomas? ¿Cómo se diferencian? O sea, para La causa. diagnosticarlos. en la una es congénita y la otra es adquirida. Y como no se Pero me da cuenta que ¿Cómo? no se da cuenta que no. Porque la congénita empieza desde la adolescencia, la adquirida empieza más viejita. ¿Sí? Bueno. La oftalmopatía o la oftalmoplejía en un paciente con hipertiroidismo. Uno cree, el paciente tiene poroptosis ocular o esoftalmia, o sea, los ojos se le salen. Yo no tengo hipertiroidismo. Que ya ella... Compañeros, portémonos juiciosos porque pobre viejito tiene hipertiroidismo. No, lo mío es herencia. ¿Sí? ¿Qué pasa en los pacientes con hipertiroidismo? Tienen esoftalmia, o sea, protrusión del globo ocular hacia adelante. Uno creería, y es lo que uno escucha a la gente, que tienen el ojo grande. No. Lo que pasa es que hay también depósito de mucopolisacáridos a nivel de los músculos extrínsecos de los ojos. Lo que se crece, lo que se hipertrofia en estos pacientes son los músculos extrínsecos de los ojos. Entonces, pues acuérdense de la cavidad orbitaria, que es pequeña, y si los músculos se hipertrofian, ¿qué le hacen al globo ocular? Lo empujan hacia adelante, y eso es la esoftalmia que tiene el paciente, ¿sí? Al tener esoftalmia, pues el espacio que hay entre el párpado superior y el párpado inferior se aumenta. Ellos tienen escaso parpadeo, ¿sí? Fuera de eso, uno les dice a estos pacientes, sin levantar la cabeza, miren hacia arriba. Entonces no se les arruga el entrecejo. A mí sí se me arruga. No se les arruga el entrecejo. Son pacientes que la oftalmoplejía, o sea, tienen problemas en los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque los músculos extrínsecos están hipertrofiados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no pueden realizar ciertos movimientos con los ojos. Entonces, por ejemplo, si ellos van a mirar hacia arriba, les toca levantar la cabeza. Si van a mirar hacia abajo, les toca bajar la cabeza y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, bueno, estos pacientes sufren de taquiarritmias, tienen también valvulopatía, soplos sistólicos. En la enfermedad de Graves, la diferencia, como les decía, es una enfermedad congénita, es una enfermedad autosómica recesiva. Los pacientes tienen alguno de los dos haplotipos de histocompatibilidad, que son el HLA-B8 y el DRW3, cualquiera de los dos tiene. Los síntomas son iguales, la única diferencia es esta, ¿sí? Que es congénita, ¿correcto? Bueno. En la enfermedad de Graves, el componente ocular es un poco más avanzado. El componente ocular en la enfermedad de Graves se divide en dos partes, en un componente espástico y mecánico. El espástico es igualito a tirotoxicosis. El mecánico hasta aquí es igualito a la tirotoxicosis. La única diferencia es esta, que ellos van a tener quemosis, que es el ojo rojo. La conjuntiva permanentemente en estos pacientes está roja. Hay conjuntivitis bacteriana y fuera de eso atrofia óptica que puede llevar al paciente a una ceguera. En la tirotoxicosis esto no lo hay, ¿sí? En Graves sí lo hay,
¿Sí? Bueno. El diagnóstico, las pruebas de laboratorio, bueno, la clínica es bastante diciente, ¿no? En la clínica que le dice el paciente a uno, doctor, estoy comiendo mucho, ¿sí? Y en vez de engordar estoy enflacando, eso es lo más característico de ellos. Las pruebas tiroideas, entonces la TSH en estos pacientes se va a encontrar disminuida, la T3 y T4 van a estar aumentadas y la captación de yodo va a estar aumentada, ¿sí? ¿Yo? Pero si eso está en la plataforma, perezoso usted. Bueno, muy bien. Preguntas sobre hipertiroidismo. Pasemos ahora al hipo. Pues en el hipotiroidismo es todo lo contrario al hipertiroidismo. Aquí la característica es que va a haber una disminución en la secreción de hormonas tiroideas. Va a estar disminuida la secreción. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los pacientes mayores de 50 años, la obesidad, las radiaciones. Por eso tan importante, chicos, que cuando a sus pacientes les pongan el protector tiroideo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes no saben ese paciente, uno, qué tanto se ha irradiado anteriormente, y dos, qué tanto se va a irradiar el paciente más adelante, y de pronto ustedes no van a tenerle la secuencia de ese paciente. Las cirugías de tiroides porque el paciente de repente tiene un nódulo tiroideo, tiene una tiroiditis de Hashimoto, tiene un quiste tiroideo, en fin, cualquiera de esas cosas, el paciente puede terminar en tiroidectomía, ¿sí? Tenemos que hay dos tipos de hipotiroidismo. En el adulto se llama el mixedema, en el niño se llama el cretinismo. En el mixedema son todos los síntomas contrarios al hipertiroidismo. Les decía que en el hipertiroidismo el paciente era nervioso. Acá es un paciente calmado, es un paciente apático, ¿cierto? Ellos tienen, el hipertiroidismo, el paciente sufría hiperquinesia. Estos pacientes son hipoactivos, hipoquinéticos, ¿sí? Hipoactivos, perezosos. En el hipertiroidismo el paciente tenía nerviosismo, acá es un paciente calmado. En el hipertiroidismo el paciente tenía insomnio, estos pacientes se quedan dormidos cuidando un león. Tanto así que lo primero que piensan inclusive los mismos pacientes, doctor, ¿será que yo tengo anemia? Porque habito con un sueño, ¿sí? Duermen y se levantan con sueño y pueden dormir las 24 horas parejito. En el hipertiroidismo el paciente tenía intolerancia al calor. Estos pacientes tienen intolerancia al frío. En el hipertiroidismo la piel del paciente era una piel sudorosa, húmeda, acá es una piel fría, seca. En el hipertiroidismo el paciente tenía hiperdefecación, aquí sufren de estreñimiento. En el hipertiroidismo los síntomas característicos eran, doctor, estoy comiendo mucho, tengo mucho apetito, pero estoy enflacando, ¿cierto? Acá es lo contrario. Doctor, no como casi nada, ¿sí? No me da mucha hambre, pero estoy engordando, ¿sí? Esos son los síntomas característicos del hipotiroidismo, específicamente el mixedema. Bueno, dentro de las complicaciones que estos pacientes pueden tener, principalmente se disminuye el consumo de oxígeno, esto le genera catabolia de proteínas y esto es lo que lleva al paciente a la fatiga muscular, que estén cansados constantemente, que no toleren casi el ejercicio, caminar un poquito ya es como si hubieran caminado quién sabe cuántos kilómetros debido a la catabolia de proteínas. Fuera de eso, la obesidad que ellos adquieren es por el proceso de lipogénesis, se estimula la producción de grasa y ellos cursan con o hipovitaminosis o avitaminosis, o sea, las vitaminas disminuidas o completamente ausentes, principalmente las vitaminas del complejo B, vitaminas del complejo B. Son pacientes que tienen mucho riesgo a las infecciones, la piel de estos pacientes es muy delicada, muy delgadita, fácilmente se puede lacerar. Muy bien. Tenemos ahora el segundo tipo de hipotiroidismo, que es el cretinismo, que es el hipotiroidismo congénito. Una mamá hipertiroidea está tomando medicamentos antitiroideos, o sea que frenan la actividad de la glándula tiroides en la mamá. Pues en el bebé también van a frenar la actividad de la glándula tiroides en el bebé. Entonces, en una mamá hipertiroidea, el bebé va a nacer hipotiroidea, el niño va a nacer con cretinismo, ¿sí?
Los dos signos característicos o los dos síntomas característicos del cretinismo es el retardo mental y el retardo del desarrollo físico. Un niño cretino, así se les dice, un niño cretino es un niño que parece mucho al Down. Pilas cuando le diga a su novia cretino, le está diciendo retardado mental. ¿No? ¿Sí? Un niño con cretinismo se parece mucho a un niño con Down. ¿Sí? Como tardecita la reacción. Ya entendió. Hasta ahora. Con razón. Ahora sí. Ahorita vaya en el break, llama a la china. ¿Usted por qué me dice cretino? Que no sé qué. Bueno, entonces son niños que al nacer tienen bajo peso al nacer, son niños que nacen tanto en talla como en peso, nacen por debajo del percentil normal para la edad gestacional. Por lo general, las mamitas en el embarazo tienen retardo del crecimiento uterino, o sea, la barriguita no es muy grande. ¿Por qué? Porque el niño tampoco va a crecer mucho. Son niños que duermen mucho y ustedes van a decir, no, pero es que el niño recién nacido no duerme, ¿sí? Pero acuérdense que un niño recién nacido se despierta para lactar. Estos niños se quedan dormidos lactando, por eso esos niños pierden peso muy rápidamente. Para las mamitas con los niños con cretinismo es una lucha para que el niño coma. ¿Por qué? Porque chupetean 1 o 2 veces y ya se quedaron dormidos, ¿sí? Entonces eso hace que el niño presente bajo peso, vayan perdiendo peso muy rápidamente, inclusive pueden llegar a la desnutrición. Son niños que nacen calvos. Ellos tienen retardo en el desarrollo del pelo y en el desarrollo de las uñas. Los niños con cretinismo nacen sin uñas y las uñas empiezan a aparecerle después de unos meses de que el niño nació, ¿sí? Los reflejos en estos niños están disminuidos. Entonces, un primer reflejo que a todos los niños se le hacen tan pronto nace, el reflejo de Moro, por ejemplo. ¿Cuál es el reflejo de Moro? Entonces uno tiene el niño acostado en la camillita y uno le golpea al lado de la cabeza, al lado de la cabecita, no en la cabeza, al lado, y el niño empieza a buscar ya el sonido, empieza a lateralizar la cabeza hacia el lado donde apareció el sonido. Está el otro reflejo que es el reflejo de aprehensión. Uno agarra al niño recién nacido, chinitos, agarra duro y uno lo puede sentar y acostar y él no se suelta de ahí. Estos niños pues van a tener el reflejo de aprehensión, lo van a tener disminuido. El otro reflejo que ellos van a tener disminuido es el reflejo del chupeteo. A pronto nace el niño, uno le pone el dedo en la boca y ellos empiezan a chupar. En estos niños se puede encontrar abolido el reflejo del chupeteo. De ahí en adelante todo el desarrollo psicomotor del niño va a estar disminuido. Por ejemplo, normalmente a los 3 meses ya el niño tiene sostén cefálico, o sea que uno lo pone boca abajo y ya el niño mantiene la cabecita erguida. En estos niños 6, 7 meses y todavía no tienen sostén cefálico. Y de ahí en adelante todo lo demás se encuentra retardado. El niño a la edad que se tiene que dar el bote solito, estos niños pues se van a demorar. A la edad de que ellos ya se pueden mantener sentaditos, estos niños se van a demorar. Y pues ni hablemos de la parte del gateo, ni hablemos pues de la parte de caminar, de la parte del habla, de la parte del control de esfínteres. En estos niños se va a dar mucho más tardíamente. Todo lo contrario con respecto a las pruebas de laboratorio. En el hipertiroidismo T3 y T4 estaban aumentados, en el hipo están disminuidos, en el hiper TSH estaba disminuido, aquí en el hipo la TSH se va a encontrar aumentada, ¿sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Break. Eso sí. ¿Cuál de las dos es peor? Las dos. No hay ninguna Las dos porque beneficio. tienen complicaciones. Tienen complicaciones. O más Ahora. difícil de manejar, es que yo Ok. ¿Cuál es más difícil de manejar? El hipertiroidismo. Es más difícil cuando manejar digamos hacemos la que el hipo. ecografía del tiroides, una es más difícil que manejar. Sí, el hiper es más difícil de manejar por varias razones. Primero, no tenemos tantos medicamentos para el hiper. Tenemos el metimazol, el propiltiuracilo y el tapazol. En cambio, para hipotiroidismo tenemos una gran variedad de medicamentos. Y segundo, es más fácil como, aunque en otras situaciones es más difícil manejar el hipo que el hiper. Por ejemplo, una hipotensión es muy berraco manejar, es preferible manejar una hipertensión que una hipotensión. Es más fácil manejar una hiperglicemia que una hipoglicemia. Acá es lo contrario, es más fácil manejar un hipotiroidismo que un hipertiroidismo. Además que
con el tiempo, en un hipertiroidismo es muy probable que el paciente termine en tiroidectomía, ¿sí? Por el bocio, ¿sí? En cambio en un hipo no. En un hipo es muy raro que el paciente termine en tiroidectomía. Y tenemos una gran variedad de medicamentos de hormonas tiroideas sintéticas, tenemos una gran variedad, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué hacemos que me falta una nota con ustedes? Sí, todos ustedes trabajan, ¿no? Más fácil. Más fácil también pasa. Sí, pero no fácil. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Van a hacer un mapa conceptual. Yo porque les dije que no había quizola. Pero se dijo. Ustedes me trabajan, me dieron algo, alguna cosa, me dieron ahí para que yo dijera que no. Entonces cuando llegue